¿Cuáles son las formas jurídicas y las formas políticas de un Estado? Esta pregunta será el foco de nuestro estudio y será respondida por Sebastián León, Brian Biernay y Rodrigo Méndez. El Estado es un concepto el cual ha sido estudiado de diversas maneras a través del tiempo, pero actualmente se puede clasificar debido a sus formas tanto políticas como jurídicas. Otros autores estudian al Estado de forma distinta, como Bobbio, que lo estudió desde una perspectiva histórica y cómo afectan al avance de la sociedad. En cambio, otros como Marx tenían su propia idea de Estado. Pero en este trabajo nos basaremos en estas formas jurídicas y políticas como tales y sus respectivas características. Para adentrarnos, las clasificaciones de las formas políticas, el régimen parlamentario, presidencial, el presidencialismo latinoamericano y semipresidencial atienden al modo de distribución de poder entre las ramas del Ejecutivo y el Legislativo. Nacen de las distribuciones e interacciones del poder dentro del gobierno, o sea, hacia dónde se focaliza el poder. Por su lado, las formas del Estado jurídico nacen de cómo interactúen los elementos del Estado entre sí, y de esta nacerán las formas como el unitario, federal y el autonómico, o bien conocido como el regional. La profesora Bush afirma que la forma jurídica de un Estado va a ser clasificada dependiendo de la distribución vertical del poder, es decir, desde la repartición del poder desde lo local a lo central. El Estado como concepto tiene varias definiciones, pero nos anclamos a dos. La primera de Jelinek dice que el Estado es una corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio. Y por otro lado, la definición de Del Vecchio dice que el Estado es la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo y que está en consecuencia provisto de la suprema cualidad de persona en sentido jurídico. Esta segunda definición se basa más en el sentido normativo del Estado. En cambio, la primera se basa en los elementos los cuales serán estudiados a continuación. El Estado posee tres elementos esenciales: el humano, el territorial y el poder. El primero se ancla a la población y el pueblo, pero cabe recalcar que estos dos conceptos son diferentes en forma sociológica, aunque a veces se usan como sinónimo. La población es el conjunto de habitantes del Estado, cada uno de los cuales es titular de derechos y obligaciones civiles. En cambio, el pueblo es una parte de la población que, además de ser titular de derechos y obligaciones civiles, lo es de derechos y obligaciones pero políticas. El segundo elemento es el territorial y hace énfasis en el alcance que éste tiene, como sus territorios reales y fictos. Por último está el poder, el cual es dividido en tres: el ejecutivo, legislativo y el judicial. La doctrina agrega otros dos tipos de poder, el constituyente y la contralora. Estos tres elementos son los esenciales que todo Estado debe poseer, pero la doctrina actual agrega otros dos elementos que deben ser considerados: un elemento normativo, es decir, el derecho como tal, y un elemento teleológico. Esto quiere decir que el Estado debe tener un fin, y ese determinado fin es el bien común. Las formas políticas. Gobierno presidencialista o presidencial. El gobierno o sistema presidencial es aquella forma institucional en la que la constitución política establece una división de poderes en donde el poder ejecutivo es ejercido por un presidente de la República que concentra funciones como jefe de Estado y jefe de gobierno. Este sistema forma parte de la tradición de los países de América Latina y se caracteriza por un poder ejecutivo fuerte en comparación con otros poderes del Estado. Chile es un ejemplo de gobierno presidencialista. La Constitución política dedica su capítulo cuarto al gobierno y en especial al presidente de la República. Así dispone, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Dentro de sus características, el presidente de la República dispone de atribuciones colegislativas junto con el Congreso Nacional, Parlamento o Poder Legislativo, tales como iniciativas de ley, declaración de urgencia y la tramitación de los proyectos de ley, participación en el debate parlamentario de la ley a través de los ministros del Estado, veto parcial, entre otros. En Chile, estas atribuciones especiales se encuentran contempladas en la Constitución Política de la República. El gobierno parlamentario, democracia parlamentaria o parlamentarismo es un sistema de gobierno en que la elección del poder ejecutivo emana del poder legislativo.
y por tanto es políticamente responsable ante este. Se le califica como un régimen democrático, representativo, de separación flexible o de colaboración de poderes, ya que tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado encabezado por un primer ministro, colaboran en la gestión de gobierno, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los ministros con voto de censura o denegación de confianza, así como el Ejecutivo solicitar al jefe de Estado la disolución de una de las cámaras o el órgano legislativo completo. En estos sistemas existe un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El primero recibe distintas denominaciones, primer ministro o canciller, así como los ministros es elegido entre sus pares en el Parlamento. Por su parte, el jefe de Estado, rey o presidente de la República, carece de facultades decisorias en el proceso político, aunque representa internacionalmente al Estado, además de cumplir un papel simbólico como factor de integración nacional, como sería por ejemplo el caso de la reina Isabel II de Reino Unido, que tiene funciones constitucionales, representa al Reino Unido ante el mundo y es gobernadora suprema. Entonces, según quien sea el jefe de Estado, se distinguen regímenes parlamentarios, monárquicos y republicanos. El gobierno parlamentario monárquico es el sistema que ocurre en los estados donde un rey, emperador o príncipe es el jefe del estado. Su permanencia en el cargo está determinada a partir de las normas de sucesión al trono. Ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña o el de España. El gobierno parlamentario republicano es donde el jefe de estado es un ciudadano que asume como presidente de la república por medio de una elección realizada en el parlamento por un periodo determinado de tiempo, como sería en Italia o Grecia. Los sistemas de gobierno parlamentario pueden clasificarse también de acuerdo a la existencia o no de mecanismos jurídicos que regulen la relación entre los poderes, distinguiéndose los clásicos, donde prácticamente no hay una regulación jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo, como en Inglaterra, y los racionalizados, como Grecia o España, donde sí se encuentra una normativa, ya sea en la Constitución y las leyes en materia de relación de poderes, sus restricciones, etcétera, etcétera. El gobierno semipresidencial es una modalidad de presidencialismo atenuado, puesto que no todos los regímenes pueden ser encuadrados perfectamente en una categorización. Surgen históricamente en el siglo XX, en particular en la Europa continental, como por ejemplo la República Francesa, la República de Portugal y la República de Austria. Se caracteriza por un poder ejecutivo que reside en el presidente de la República, electo por sufragio universal, así como también por un primer ministro elegido por un parlamento. Ambas figuras poseen igual autoridad dentro de las decisiones de gobierno, por lo que se denomina ejecutivo dual. Formas jurídicas. Características del Estado unitario según Prelot. La primera característica es que la organización política es única porque consta solo de un aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones estatales. También su ordenamiento constitucional es único. La otra característica es que la organización política abarca una colectividad unificada considerada globalmente, sin tomar en consideración las diferencias individuales o corporativas. Las decisiones de los gobernantes obligan a todos los nacionales de un modo igual, homogeneidad, es decir, existe una homogeneidad del poder. Y la última característica es que la organización política cubre todo el territorio estatal de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias entre las distintas entidades locales. Como se dijo anteriormente, el Estado unitario es compatible con una descentralización que conceda cierta independencia a las colectividades locales, sin alcanzar una autonomía total. Ello permite configurar ciertas formas complejas de Estado unitario, en contraste con su manifestación simple. Por lo tanto, Prelot nos da dos clasificaciones. La primera es el Estado unitario simple, la cual implica la unidad de la estructura administrativa junto a la política. Adopta la figura piramidal en toda su pureza. Las órdenes descienden desde el vértice, la capital, y hasta la base, los municipios más insignificantes, a la vez que los recursos naturales, económicos y humanos ascienden de la base al vértice. La otra clasificación es la de los estados unitarios complejos, los cuales son aquellos que comparten tan solo una descentralización administrativa. La descentralización constitucional o legislativa nos llevaría a una forma política federal o regional. Es decir, aquí en los estados unitarios complejos solamente existe una descentralización administrativa. Las clasificaciones de estados unitarios según Viscaretti. La primera clasificación que nos da es la de los estados unitarios puros. Estos conforman una sola entidad con un gobierno estatal único, sin ninguna división administrativa como los municipios o regiones. Los únicos estados unitarios puros son Mónaco y la Ciudad del Vaticano. La otra clasificación que se nos da es la de los estados unitarios regionalizados o estados centralizados. Es un estado dividido en diversas zonas o regiones político-administrativas que no son autónomas en sus regímenes internos.
Los gobernantes de las regiones son designados directamente por el gobierno central, como lo sería por ejemplo el caso de Chile, dividido en 16 regiones con una limitada autonomía. La otra clasificación que se nos da es la de los estados unitarios descentralizados. Estos son caracterizados ya que la competencia de la administración y otros ámbitos son traspasadas por ley. Este tipo de estado no es autónomo ya que carece de la facultad de crear leyes propias, solo podrá hacer regulaciones y un ejemplo de esto es el tipo de estado descentralizado de Colombia, por lo que podría definirse como una variante de estado unitario, que tiende a la descentralización administrativa. En el existe un ordenamiento constitucional, existe un único poder constituyente, pero una pluralidad de fuentes legislativas de igual naturaleza. Es un tipo intermedio de estado unitario y federal. Otra forma jurídica es la del estado regional. Esta podría definirse como una variante del estado unitario, que tienda a la descentralización administrativa. En él existe un ordenamiento constitucional, existe un único poder constituyente, pero una pluralidad de fuentes legislativas de igual naturaleza. Es un tipo intermedio de estado entre lo unitario y federal. Según Viscaretti, estos son estados que progresivamente han otorgado mayor autonomía a las regiones que los conforman. En los estados regionales, el gobierno central ha cedido o devuelto algunos derechos y competencias a la región. El grado de autonomía puede variar sustancialmente con el tiempo. Algunos estados que han permitido el desarrollo de asambleas regionales y locales con poderes muy limitados aún son considerados estados centralizados como lo es Francia, y otros han permitido un elevado grado de autonomía como España. Por lo tanto, trata de acrecer el poder a las regiones. Esto es, refiriéndome a las regiones, un conjunto de humanos, provincias y municipalidades que ofrezcan caracteres comunes en su historia idiosincrasia, necesidad y proyección futura. La última forma jurídica que se dará es el Estado federal. Esta es una forma específica de la unión de estados, especialmente como una asociación de varios estados miembros en un estado de estados, o como dirían los norteamericanos, es una unión indestructible de estados indestructibles. Por lo tanto, de acuerdo con este criterio, en el Estado federal existen dos tipos de estados, a saber, los estados miembros y el Estado superior, formado de la unión de aquellos. La diferencia esencial entre un Estado federal y las formas descentralizadas del Estado, mediante el establecimiento de instituciones que se autoadministran con relativa independencia, radica en el carácter del Estado, tanto del Estado superior como de los Estados miembros. Ambos tipos de Estados son considerados en cierto modo con igualdad de derechos, paritarios e independientes entre sí, para lo cual, no obstante, se ofrecen distintos argumentos. En parte se maneja el criterio de que la soberanía, o al menos de la autoridad del Estado, está dividido entre el Estado superior, la Confederación y los demás Estados, de modo que se trata de dos formaciones soberanas del Estado, cada una con carácter parcial. Otro criterio parte de que los Estados miembros no les corresponde soberanía alguna, lo cual no cambia nada, ya que la soberanía no constituye una cualidad inherente al Estado. Finalmente, una tercera opinión plantea el surgimiento del Estado durante el transcurso de la historia. Un Estado federal con Estados miembros soberanos se acepta únicamente si se constituye por la libre y voluntaria asociación de varias formaciones independientes de un todo. Algunas características del Estado federal son que es una unión de estados. Otra característica sería que en el Estado federal coexisten dos tipos de estados, los Estados miembros y el Estado superior, formado de la unión de aquellos, y que existe una pluralidad de centros de decisiones del poder. Para finalizar, en el presente trabajo hemos presentado aquellas formas políticas y formas jurídicas que posee cada Estado. Nos enfocamos especialmente en las formas jurídicas, las cuales, dependiendo de cómo interactúen los elementos del Estado entre sí, poder, territorio y población, variarán en Estado unitario, regional o federal. Por lo tanto, gracias a la ardua investigación pudimos concluir y reafirmar las palabras de la profesora Buch, la cual menciona que dependiendo de la forma en que se combinen las formas jurídicas de Estado y las formas políticas de gobierno, estas tendrán determinada importancia a la hora de distribuir el poder político dentro de una comunidad.